Lo mismo podía decirse de Besteiro, que era la corrección misma y la simpatía. Con lo cual está claro que en el bando republicano no solo había profesores sin discípulos, de hecho uno de estos profesores tuvo como discípulo al propio Luis Escobar, y al igual que todo el mundo solo tiene palabras elogiosas para su personalidad y para su actividad docente, como maestro y como persona. Puede abogar por su claridad, perfección de la forma y lo extenso de su cultura, y además por la corrección y la simpatía, lo cual evidentemente a Chaplin le está exagerando un poco, aunque hay en las memorias alguna cosa que sí redunda en confirmar lo que le dice a Chaplin. Bueno, como voy por orden cronológico, y para no dejar... Bueno, sí, venga, me salto a lo que tiene que ver con la política. Me salto a lo que tiene que ver con la política. Sí, bueno, por ejemplo, sobre los aliados de nosotros, sobre nuestros aliados, porque viene un pasaje en el que está ese nosotros, que somos mucho mejores que esta gente. Bueno, pues ese nosotros estaba aliado con los nazis. Y de los nazis, cuando hace sus viajes, dice: Alemania, cuando visitó Alemania, hace el viaje de Budapest, Praga, parte de Polonia, Alemania, entrando por la Sajonia, Dresden, Berlín. Allí se notaba la tensión producida por el régimen nazi. En una calle de Berlín, un joven con uniforme nazi escupió a mi paso y por poco me echa el salivazo en un zapato. Me puse furioso y le armé un escándalo en español, ante la sorpresa del nazi, que sin duda me había tomado por un amedrentado judío. Bueno, no es irrelevante, porque claro, ahora habla de las bellezas de Berlín, pero precisamente habla de ellas para contrastarlas con la barbarie nazi. En el Museo de Berlín, bellísimo, la cabeza de Nefertiti. Verdaderamente, los españoles como país nunca hemos robado nada. Desde el coche, en algún trayecto, oímos por la radio un discurso de Hitler. Era el tono y la violencia de un loco, que contrastaba con la serenidad y belleza del paisaje alemán. Bueno, pues esos locos que escupían a los pobres judíos amedrentados, eran nosotros, formaban parte de esos aliados. Claro, eso no lo tiene en cuenta para decírselo a Chaplin. Y en cuanto a la vulgaridad de esos gordos, pues sí, eso sí está recogido en las memorias. Y además, dado el pavor que tenía el marqués a las palabrotas, a las groserías, a los soez, pues esto además lo tiene grabado a fuego, este recuerdo, y tiene que ser enteramente verídico. Dice: en las filas republicanas había también grandes oradores como Manuel Azaña, así que no es tan tedioso Manuel Azaña. Grandes oradores como Manuel Azaña, cuyos discursos a veces duraban 3 horas, grandes a lo mejor por lo voluminoso. Indalecio Prieto, Sánchez Albornoz. En la más extrema izquierda, el camarada Balbontín, a quien llamaban el jabalí por sus arremetidas. Así pues, el Parlamento entonces era no solo una cámara política viva, sino un espectáculo. El bar del Congreso lo regentaba el popular y simpático Perico Chicote. O sea, Perico Chicote estaba en el bar del Congreso. Perico Chicote, a quien Sabina cita en esa canción sobre la muerte de Franco, que es Amor o Muerto, Gran Lanzada, porque claro, es una canción riéndose de Franco, pero de Franco muerto. Amor o Muerto, Gran Lanzada, como Estebanillo González, como lleva la realidad Estebanillo González en su vida. En su vida, que seguramente no es tan ficción como parece. Esa de 1000 años tardó en morirse, pero al final la palmó. Bueno, pues servía Perico Chicote copas de vino español. Pues sí, en el Congreso, en este Congreso que luego acabará en una guerra civil, en esos 5 años de los que habla Luis Escobar, en ese Congreso servía Perico Chicote copas de vino español. Recuerdo, dice el marqués de las Marismas del Guadalquivir, que recuerdo en uno de mis primeros escarceos periodísticos
la llegada a dicho bar de Indalecio Prieto con un grupo de parlamentarios. A ver, Perico, un cóctel de puta para el doctor Negrín. Yo entiendo que lo que quería decir Indalecio Prieto no era un cóctel hecho de puta, no era un cóctel que contuviera puta, sino yo creo que cóctel de puta son esos cócteles con colorines, y yo creo que se refiere a eso. En todo caso, es un hallazgo lingüístico extravagante y portentoso. Un cóctel de puta para el doctor Negrín, por supuesto escrito a la inglesa, cóctel. Bueno, Perico Chicote se hizo famoso no por el vino español, sino por los cócteles, precisamente. Bueno, sigue diciendo, lo cito porque la situación política había evolucionado. En noviembre de 1933 se celebraron nuevas elecciones generales que dieron un enorme triunfo a las fuerzas de derecha, pero como tantas veces ha sucedido, esta derecha estaba dividida. Lo leo porque evidentemente tiene que ver con nuestro tiempo, en el que la derecha efectivamente está dividida de una manera absurda. Bueno, pues había reservado esta página para hacer notar las influencias artísticas de Luis Escobar, que esto siempre es algo muy importante. Ya vimos que Luis Buñuel sintió la vocación por el cine viendo Las tres luces de Fritz Lang o La muerte cansada. No sé con qué título la conoció él, creo que a lo mejor con La muerte cansada. Aunque, claro, La muerte cansada, que es el cuento original de donde... Bueno, Las tres luces también es un... También José Guillermo García Valdecasas vio esa película y lo impresionó mucho. Desde luego en el cine mudo, que ahora no se ve, el cine mudo no forma parte de las programaciones habituales. En el cine mudo está el cine contemporáneo y ojalá se recrease más el público en él. José Luis López Vázquez sintió su vocación por El sueño de una noche de verano de Max Reinhardt. ¿Qué es lo que forja la vocación y el gusto estético dramático de Luis Escobar? Lo cuenta él mismo. Dice: el cine me interesó en serio. Captaba las calidades y los defectos, iba aprendiendo la ciencia del espectáculo. La lectura nocturna completaba mi educación intelectual. Por entonces descubrí a Marcel Proust, que me fascinó, a André Gide, que me fastidió, a Jean Cocteau, de quien después había de ser tan amigo, que me orientó artística y literariamente. Pienso en Le Rappel à l'ordre y un ordre considéré comme une anarquie. La llamada al orden y un orden considerado como una anarquía. Aquí podemos ver su vocación, que es de la línea libérrima de Jean Cocteau, de quien sería amigo. Mi personalidad, si alguna tengo, se fue creando en estos años. A veces me decían: creo que te has vuelto muy intelectual. En estos años la palabra intelectual tenía mala prensa. Bueno, yo diría que merecidamente. El propio Ortega y Gasset acusó formalmente. Tengo que declarar que en España en pleno siglo XX llamar a alguien intelectual se ha convertido en un insulto. ¿Qué más obras influyen en Luis Escobar? Ernesto Jiménez Caballero, director de la Gaceta Literaria, organizó un cineclub cuyas sesiones se celebraban en el Royalty, uno de los más antiguos cines de Madrid, situado en la calle de Génova. Como vemos, lo más antiguo de Madrid siempre termina en Y, tiene un nombre extranjerizante, ya sea Lardi, el Circo Price, el Circo Price, Price, o Vicente Price. Enseguida estaba en la calle Génova, que también está de actualidad. Ojalá siguiera el Royalty en Génova en lugar de la sede de la derecha dividida de la que hablaba hace un momento Luis Escobar, en la calle Génova. Enseguida contó con un público numeroso. Mi hermana Mercedes y yo no nos perdíamos ni una sesión. Las películas mudas, naturalmente, iban acompañadas por discos de música muy moderna. Bueno, moderna. Recuerdo El gabinete del doctor Caligari, El hundimiento de la casa Usher, sacada de la novela de Allan Poe, o un documental tomado todo en el reflejo de un faro de automóvil. Un documental en el que todo se veía reflejado en un faro de automóvil.
es como cine ojo, entendiendo que los faros son como cine ojo. No he localizado estas películas, pero supongo que será fácil dar con ellas. A veces el público no estaba conforme con el programa y se aireaba contra Jiménez Caballero, que en estos casos tenía el don de desaparecer. Por el año 28 anunciaron El perro andaluz de Dalí y Buñuel, me impresiona. También bueno, y luego habla de la subvención, claro, esa subvención aristocrática a l'Âge d'Or y a Le Sang d'un Poète de Cocteau, que es, en fin, sabemos que está más vinculado. Lo explica, sí, lo explica. Sí, se siente más de esa línea, de esa escuela de Cocteau, como teóricamente también Azorín, que citaba a Cocteau para defenderse, pero no, Azorín yo creo que no acabo de entender a Cocteau. Nunca comprendí, dice Luis Escobar, el escándalo del L'Âge d'Or, de la Edad de Oro. Claro que la vi mucho más tarde, porque mi madre, asustada por lo que le habían contado, me hizo prometer que no iría a verla. Cuando por fin tuve la ocasión de verla, me pareció una película mucho peor que El perro y bastante menos escandalosa, si llamamos escándalo a lo sorprendente. Bueno, de un perro andaluz había dicho previamente, cuando sí fue a su estreno, porque ese sí le dejó su madre. Creo que todos y cada uno de los que asistimos a aquella proyección salimos del cine en algún modo distintos a como habíamos entrado. Bueno, el L'Âge d'Or en cambio no le gusta, dice que no es escandalosa en el sentido de que sorprenda ni traiga nada nuevo. En cambio, dice, me gustó mucho La sangre de un poeta, Le Sang d'un Poète. El tándem Buñuel-Dalí se deshizo y Cocteau llevó solo la antorcha del cine de arte hasta entregársela muchos años más tarde a Federico Fellini, con lo cual estoy completamente, sí, de acuerdo. El Cine Club de Jiménez Caballero tuvo cada vez mayor audiencia, ya no se cabía en el royalty y se trasladó al Palacio de la Prensa, que eso sigue existiendo. En una sesión antes de la proyección de la película principal, que me parece que era nada menos que El acorazado Patiomkin, salió a recitar un poeta de cara redonda, ojos oscuros y mucho pelo negro. Quiero recordar que, impaciente por ver la película, le vi aparecer sin entusiasmo, pero empezó a recitar con una voz profunda, bellísima. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. Ya sabemos quién es. Y también recitó y Antoñito el Camborio y la oda a Salvador Dalí. Oh, Salvador Dalí de voz aceitunada. Bueno, creo que esto es todo lo que había señalado. Simplemente hago notar que esto es una obra importantísima, fundamental para conocer el arte del siglo XX, para conocer, desde luego, el cine. Cuenta, claro, por los años que son y gracias a la selección de la editora, cuenta, por ejemplo, su intervención en El Pícaro, donde no quedó muy contento. Y, por supuesto, su participación en las películas de Berlanga, como El Marqués de Leguineche. Por cierto, hubiera querido Berlanga también que fuera el Marqués de la Vaquilla, pero no pudo hacerlo. Y es asombroso, porque siendo tan certeros los juicios estéticos de Luis Escobar, desde luego lo que pasa con la trilogía nacional es muy extravagante, muy estrafalario, porque empieza quejándose de que tiene que decir muchas palabrotas y bueno, a ver cómo sale esto. Y luego en Patrimonio Nacional, y según va mediando la trilogía, lamenta que en el rodaje, porque para Berlanga hay 4 momentos de la película, y no 4 momentos, sino 4 películas distintas, guión, rodaje, montaje y doblaje, se queja Luis Escobar de que en esa película propia que es el rodaje dicen cosas mucho más divertidas que las que luego se les ocurren cosas mejores de las que luego quedan en el doblaje y las que efectivamente van en el doblaje. Pero luego al final resulta que en la última película, Nacional 3, Luis Escobar está tan entusiasmado con el berlanguismo y con el personaje del Marqués de Leguineche, que por cierto empieza andando en un taca-taca y acaba dando saltos y convertido casi en un héroe de acción, y desde luego pasa de ser un aristócrata que parece una caricatura del Marqués de Sade, pasa a convertirse en un personaje muy humano, muy razonable, muy sensato.
pues estaba tan entusiasmado con ese marqués de Leguineche, que desde luego le preocupaba lo que fueran a pensar sus amigos, pero más bien le divertía, que acaba diciendo que Nacional 3 es la mejor película de la trilogía, lo cual yo creo que cualquier berlanguiano, cualquier admirador de Berlanga, en fin, convendrá en que no es exactamente así. No puede decirse eso. Si no está exactamente a la misma altura, por encima no lo está. No, la tercera no es la mejor, pero estaba tan imbuido de Berlanga y estaba tan entusiasmado por los guiones de Azcona que acaba diciendo que es la mejor. Bueno, naturalmente esto es lo que hará imposible de todas que los españoles olviden a Luis Escobar, estos papeles de aristócrata que repitió con distintas entonaciones, con distintas perspectivas, más pro-aristocráticas, menos en otras películas, como por ejemplo Que vienen los socialistas de Ozores, donde más o menos en Que vienen los socialistas tenemos la misma historia, la misma propuesta que en Nacional 3, donde efectivamente al final vienen los socialistas, aunque sea en Francia, pero no, luego también en España, y al final efectivamente vienen los socialistas y eso dará origen a todos a la cárcel por la corrupción. Eso en Que vienen los socialistas de Ozores. Luego también actuó en películas infantiles, haciendo de noble o de viejo profesor, en estas películas de Enrique y Ana, que tiene... En estas películas, no, creo que en la única película de ese dúo tan extraño de Enrique y Ana, que era un mayor de edad con una menor de edad, una cosa muy, muy rara, y a veces cantaban canciones de amor y... Hoy día les habrían dicho que a dónde van, al igual que al dúo dinámico con eso de 15 años tiene mi amor, ¿a dónde vas, pederasta? Bueno, pues sí, se lo va a recordar porque está en el imaginario colectivo ese actor que acabó casi, yo creo que vestido de monja porque casi no rechazaba ningún papel. No rechazaba ningún papel. Y José Guillermo García Valdecasas, que era gran amigo suyo, decía que no rechazaba ningún papel, no por afán de gloria, ni por ser famoso, ni por desde luego, ni por ambición, ni por dinero, porque solo estuviera pensando en el Bill Metal, sino porque era tan generoso y tan preocupado por los demás y tenía tantas obras de caridad. Y lo que no eran obras de caridad, sino simplemente alguien que le pedía ayuda sin más, que siempre necesitaba dinero para atender, no a sí mismo, que vivía con una austeridad y una modestia dignas de todo encomio, sino para ayudar a los demás, para lo cual efectivamente nunca habrá dinero suficiente en este mundo. Por eso hizo tantos últimos papeles extravagantes como, ya lo digo, vestirse de monja o hacer de muerto, que de una manera muy divertida decía que con eso... Es una superstición que ojalá se impusiera entre todos los actores, o por lo menos es una superstición que es altamente beneficiosa para el mundo del cine y del teatro, porque claro, siempre que un actor llega a cierta edad lo ponen a hacer de muerto o de gente que se muere, y eso claro, para el actor tiene que ser cuanto menos desagradable. Y puede que Luis Escobar se inventara la superstición para ayudar a sus compañeros de edad provecta a no dejarse intimidar por estos papeles. Él sostenía que bien, había hecho de muerto, con lo cual seguro que viviría 7 años más o algo parecido. Yo creo que se inventó él la superstición. Haces de muerto y vives 7 años más, por lo menos. Bueno, claro, llega el momento en el que estás tan cascado que es imposible garantizar ese plazo. Pero bueno, me parece una idea muy beneficiosa, decirle a los actores que están ya un poco valetudinarios y que tienen que hacer de muertos, que no se preocupen, que todo lo contrario, que eso es como pisar. De hecho, claro, eso es una superstición también de los actores, lo de decir y pisar mierda, porque, vamos, dicen que los teatros, cuantas más caballerías y cuantos más carros
y carruajes hubiera en la puerta, pues evidentemente más caja, más dinero hacían, por lo tanto que todo estuviera lleno de esos símbolos, de esos residuos visibles de los caballos, ayudaba o directamente simbolizaba o era igual a tener éxito, porque había mucho público. Bueno, pues esto me parece una superstición más actual, más utilizable y más, sí, desde luego más beneficiosa para los actores, que si haces de muerto vives 7 años más. Evidentemente no se puede cumplir siempre, pero es un buen efecto placebo, es bastante optimista. Bien, he hablado de su carrera como actor, que es grandiosa, aunque tardía. Aquí también hace, por supuesto, de aristócrata, que revela esa picardía de Pizarro y de los grandes modelos de la hispanidad, que por ejemplo pedían una habitación llena de oro a cambio de la libertad del soberano, y luego no le daban la libertad, y como dice Fernán Gómez, buena picardía fue esa, sí, buena picardía fue esa. No estaba muy contento de su risa, lo dice en las memorias. Bueno, hemos hablado de Luis Escobar, actor. Claro, hay que hablar, siempre dentro del Luis Escobar, hombre de teatro, de sus numerosas adaptaciones, y casi todo eran adaptaciones. Quizá la obra más destacable es Elena Osorio, pero bueno, sí. Y El amor es un potro desbocado, que es una adaptación de Las mocedades del Cid de Guillén de Castro en colaboración con Luis Saslavsky. Tengo aquí esta edición bueno, claro, Elena Osorio sobre Lope de Vega, El amor es un potro desbocado sobre el Cid. Bueno, aquí está la nota, que esto es la edición según lo que se representó en 1959. Sí, esto es contemporáneo, esto es casi el libreto de la colección Escelicer. Esto es casi el libreto de la obra, porque se estrenó en 1959, esta es la primera edición, 1959, valía 10 pesetas. Valía 10 pesetas. Dice Luis Escobar: hace algún tiempo, el eminente director cinematográfico Luis Saslavsky me propuso escribir la nueva versión de un gran tema que del romancero español ha trascendido a la literatura europea. Por diferentes causas, el intento no pudo entonces terminarse, así que al dar ahora a la escena El amor es un potro desbocado, que es como se titula en definitiva la obra, acepto como míos los yerros y faltas con los que se me confunda. Hay temas que, no obstante su dramatismo o su grandeza, no excluyen cierto lado cómico. El conocido verso del poeta... Bueno, claro, esto es más bien una refundición del poeta Fourès. Dieu soupira par soi la plaintive Ximena, qu'il est joli garçon l'assassin de papa. Dios suspiró de sus cuidados la llorosa Jimena. ¡Qué buen mozo es el asesino de papá! Ese verso dice: no me dejará mentir. He procurado no olvidar este aspecto. Por lo demás, dicen que cada autor solo escribe una comedia. Esta trata al menos de unas de mis ideas favoritas: la lucha contra el mundo, el más descarado de los enemigos del alma, más orgulloso aún que el demonio y más extendido y tenaz que la carne, que al fin y a la postre acaba abandonando la partida. Y esto queda desde luego bien claro en esa lamentación por su cuerpo a la que solo le tiene simpatía cuando ya va a desaparecer en cuerpo y alma, que son sus memorias. Además de adaptar obras, y casi todas sus obras son refundiciones, como las de los comediantes, como las de los cómicos ingleses del 18, bueno, pero también tiene traducciones. Ante todo, él, en sus libros dramáticos, lo que hay que ver es al director de teatro, que lo que busca en último término es la representación. Tradujo, por ejemplo, esta maravillosa obra de Robert Bolt, Un hombre para la eternidad, un hombre para todas las estaciones, A Man for All Seasons, que aquí aparece con el rostro de Mel Ferrer en aquella magnífica adaptación cinematográfica. Esto lo editan las ediciones iberoamericanas, y bien, sí, traduce Luis Escobar esta colosal, esta magnífica obra
donde más que bueno, sí, donde se habla del demonio, pero quizá ese mayor mal de los tres posibles sea también el mundo. Creo que puedo adjuntar perfectamente la ficha de Luis Escobar en IMDb, o no, mejor directamente Wikipedia, porque además hay una imagen del panteón de los marqueses de Valdeiglesias, donde el marqués de Valdeiglesias era su hermano. Y, o bueno, ni siquiera, yo creo que es perfectamente fácil encontrar la Wikipedia sobre el artículo de Wikipedia sobre Luis Escobar Kirkpatrick, que dice esto, que murió durante el rodaje de Fuera de Juego. No sé si murió vestido de monja, pero casi. De Fernando Fernán Gómez. Cuidado, tampoco... Fuera de Juego es una película ni más ni menos que de Fernando Fernán Gómez, con texto de Fernán Gómez y con dirección de Fernán Gómez. No es una muerte deshonrosa, en absoluto, ni se parece a la última obra, ni contrasta tanto la primera y la última obra de Luis Escobar como en el caso del autor de Ciudadano Kane, de ese debut impresionante que es Ciudadano Kane, Orson Welles, cuya última interpretación cinematográfica fue Transformers. Creo que hacía de Optimus Prime o algo así en Transformers. Caramba, hay un cambio colosal que no se dio en Luis Escobar, porque acabó a las órdenes vamos, quizá no sea la mejor película de Fernán Gómez, pero caramba, Fernán Gómez es siempre Fernán Gómez. Y Luis Escobar fue siempre, desde luego genio y figura, fue siempre Luis Escobar. Y como digo, creo que a los españoles les será completamente imposible olvidarlo.